Y yo quiero invitarle a que vaya conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 8. Apocalipsis también significa revelación. Revelación porque Juan, el apóstol Juan, el discípulo de Jesús, Juan, solo, en una isla llamada Patmos, solo, siendo de los últimos discípulos de Jesús con vida, después de que muchos de ellos murieron martirizados, o sea, asesinados por ser cristianos. Solo en la isla de Patmos el Señor se revela a Juan a través de su Espíritu Santo en una visión que Juan la plasmó en un libro entero. Una visión donde Dios le muestra a Juan el fin de los tiempos, el fin de todo. Y usted, si tiene una Biblia con letras en rojo, hay mucho contenido del libro de Apocalipsis con letras marcadas en rojo. ¿Qué significa eso? Significa que son palabras textuales dadas por el Señor a través del Espíritu Santo, y Juan las registró tal cual las vio y las escuchó del Señor. Muchos de estos acontecimientos que la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis, que Juan escribe, han empezado a cumplirse hace años. Pero lo interesante es que todavía está por cumplirse. Todavía está por ser completa la profecía dada por el Señor para el fin de los tiempos. Y una de las cosas interesantes que encontramos en este libro son los primeros capítulos. En los primeros capítulos encontramos al Señor dando un mensaje claro para 7 iglesias, que eran iglesias plantadas con judíos fuera de Israel, mayormente en la región de Asia, donde el evangelio llegó a causa de la migración forzada del pueblo judío. Migración forzada porque por la persecución de muerte a causa de ser cristianos en Israel, tuvieron que salir de Israel, abandonar su tierra y emigrar de Israel hacia donde fuera que lograran encontrar donde poder establecerse. Y lo tremendo es que el Señor siempre está detrás de todo. Y esa migración aparentemente forzada por una persecución, el Señor la estaba usando. Esa fue la manera en que Dios utilizó para poder esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra. Si los judíos no salen de Israel perseguidos de muerte, el evangelio se queda en Israel. Y quién sabe cuánto tiempo hubiera tomado que el evangelio alcanzara a nuestras generaciones. Pero a causa de esa persecución, el evangelio llegó a Europa, a Asia, a África, a América. ¿Sabe cómo llegó? No llegó con misioneros enviados de Israel. La iglesia se dispersó. Y cada hombre y mujer, cristianos con pasión, con su migración, llevaron a Jesús. Llevaron las buenas nuevas, llevaron el evangelio, llevaron la fe en Cristo a donde fuera que se establecieron. Y el Señor le envía un mensaje a 7 iglesias de estas establecidas fuera de Israel. Yo estuve predicando hace un par de semanas acerca del mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, una iglesia en Asia
donde el Señor le dice a la iglesia en Éfeso: yo conozco todo lo que haces, conozco tus obras, tu arduo trabajo por la obra de Dios, pero tengo una cosa en contra de ti. Hoy esa iglesia, ese reclamo de Dios a la iglesia de Éfeso, fácilmente se aplicaría a cualquiera que hoy somos iglesia, que vive en la misma condición que la iglesia de Éfeso. Le dice: tengo una cosa en contra de ti, haces mucho para mí, pero necesito que regreses a amarme a mí. Regresa, le dijo el Señor a esta iglesia, regresa. Y así como habían cristianos en Éfeso que trabajaban mucho para el Señor, pero necesitaban volver a amar a Dios con pasión, así también hay hoy. Así ese mensaje sigue vigente hoy. Pero hay una segunda iglesia a la que el Señor se dirige y le dice a Juan: dile este mensaje a la iglesia que está en un lugar llamado Esmirna. Mire, tanto Éfeso como Esmirna eran dos ciudades puerto. Si usted tuvo la oportunidad de crecer en una ciudad puerto, mire, las ciudades puertos son interesantes. Las ciudades puertos son de mucho movimiento. Las ciudades puertos entra y sale gente, llegan y salen cosas de todo tipo, gente de todo tipo y cosas de todo tipo. Las ciudades puertos son también entrada para buenas cosas y malas cosas. Por ahí entran cosas buenas, por ahí entran cosas malas. Por ahí entra gente que va a traer bendición y por ahí entra gente a través de la cual llega maldición. Así son las ciudades puerto. Y Esmirna y Éfeso eran ciudades puerto. Y este segundo mensaje es de parte del Señor para la iglesia de Esmirna. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. ¿Está conmigo? Dígame amén. Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Dice el Señor a Juan: escribe y dile esto. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Mire, 2 puntos. Este es el mensaje de parte del Señor para la iglesia en Esmirna y para cualquier persona hoy que pudiera estar en una condición parecida. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Mire qué tremenda esta introducción. Usted ha visto toda carta lleva un remitente. ¿Quién está enviando la carta? Y aquí le dice el Señor a Juan: escribe quién envía esta carta. Escribe quién envía este mensaje. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Está listo conmigo? Yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación. Tribulación es dificultad, aprietos serios. Yo conozco tu tribulación. Conozco tu pobreza. Aunque el Señor dice: aunque eres rico. Conozco tu pobreza, aunque eres rico. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga, templo de Satanás. Conozco. No temas en nada lo que vas a padecer. Le dice el Señor a la iglesia en Esmirna: vienen tiempos difíciles, pero no temas. No temas. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. 10 días. Le dice el Señor a la iglesia en Esmirna: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Dígalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sé fiel hasta la muerte. Y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. No de esta. Aquí, usted ya sabe cuántos coronados hay, un par nada más en el mundo. Quedan. La corona que el Señor ofrece no es
terrenal. Es la corona que obtendremos en la vida eterna sentados juntamente con Él. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y me impacta esa manera de en plural que ahora Juan escucha y lo escribe. Juan, mensaje de parte del Señor en plural. Ya no era a la iglesia únicamente en Esmirna. Le dice, mire, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sabe cuál es la segunda muerte? Jesús lo dijo. La muerte segunda, dijo Jesús, es cuando sucederá. Ahí habrá verdadero llanto. Ahí los dientes crujirán. Ahí será, mire, con fuego y azufre, que vendrá juicio, condenación eterna en un lugar llamado infierno. Esa será la muerte segunda, la segunda muerte, el lugar de condenación para aquel que le dio la espalda a Cristo Jesús, el lugar de condenación para aquel que decidió no creer o al contrario decidió más bien ir en contra de Dios. Mire el mensaje de parte del Señor. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu padecimiento. Amada iglesia, yo quiero que usted sepa una cosa. El Señor conoce sus obras, mis obras. El Señor conoce nuestros padecimientos, conoce nuestras tribulaciones, conoce las dificultades que experimentamos en la vida. No hay nada que al Señor se le escape de nuestra realidad. No tenemos a un Dios que se hace indiferente a la necesidad, a la lucha, a la batalla que cada quien libra en su vida. Tenemos un Dios que dice la Biblia que Jesús vio al pueblo de Israel como ovejas sin pastor, con tanta compasión, que amó al pueblo de Israel al verlos con ese desamparo. El Señor conoce su tribulación. El Señor conoce el padecimiento que en un momento u otro experimentamos. Yo conozco tus obras y conozco tu tribulación, le dice el Señor a esta iglesia, y nos dice el Señor hoy a nosotros. Y mira lo que sigue diciendo: yo conozco también tu pobreza. La iglesia en Esmirna era una iglesia, ponga atención a esta historia. Esta es parte de la historia bíblica que nos ayuda a entender qué pasaba con Esmirna. Esmirna era una ciudad puerto, y en Esmirna habían emigrado judíos y judíos que no creían que Jesús era el Mesías, y judíos que habían rendido su vida a Jesús y hoy eran llamados cristianos. Pero Esmirna era una de las tantas ciudades en el mundo conquistadas y gobernadas por Roma, el imperio romano, el mismo imperio que gobernaba Israel. Uno de los más grandes y masivos imperios en la historia de la humanidad. Roma gobernaba Esmirna, y Roma, el gobierno romano había decretado una ley. Y mire qué curioso que en Esmirna, gobernada por los romanos, había una especie de libertad de culto. Los romanos tenían sus cantidad de dioses, muchos dioses paganos inventados por ellos. Dioses, a todo le ponían un dios. Y Roma decía: todo romano tiene que seguir nuestra fe en los dioses que creemos. Pero estos que han emigrado, decía el gobierno romano, pueden seguir creyendo en su Dios. Pero escuche lo que sucedió: que los judíos que no creían en Jesús, y que sigue habiendo hasta hoy, Israel, el país Israel, hoy está todavía lleno de muchos judíos de nacimiento, biológicamente. Usted sabe, el hombre con barba abundante y las narices grandes. Esa es la herencia genética. Sí, se conoce. Muchos judíos que no creen que Jesús es el Salvador.
Muchos judíos que no creen que Jesucristo es el Señor. Jesús es un profeta, un buen hombre, pero no el Salvador de la humanidad. Siguen esperando al Mesías. Es más, los judíos hoy que se aferran al judaísmo todavía, que todo lo del Antiguo Testamento es la única fe de ellos, siguen diciendo: necesitamos al Mesías, que venga el Mesías ya. Por eso Jesús dijo: a los suyos vine, a los míos vine y no me recibieron. Así que mandó a llamar a todos los que quisieran. Mire, abrió la puerta para todo el que creyera en Él y que tuviera la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y los judíos del judaísmo en Esmirna se levantaron en contra de los judíos cristianos y los hicieron a un lado y le obligaron, y diríamos en un léxico más coloquial, diríamos, sembraron cizaña con el gobierno romano. ¿Para qué? Para que los judíos cristianos ahora no fueran parte de esa religión judía, sino que eran aquellos rebeldes, aquellos que estaban trastornando el mundo. Entonces así fue, el imperio romano los tomó como rebeldes y tuvieron que rendirse a la adoración de los dioses paganos de Roma. Y los judíos del judaísmo que no creían en Jesús son los que siguieron teniendo esa libertad de adorar a Dios. Y mire que por eso empezaron a tener menos ayuda del gobierno. La historia lo dice, lo registra. Menos ayuda del gobierno, empezaron a tener menos oportunidad laboral, empezaron a quitarle las tierras en las que trabajaban, porque muchos empezaron a negarse a adorar a los dioses romanos. Entonces el Señor les dice: conozco tu pobreza. Conozco tu pobreza, aunque tú eres rico. Mire qué lindo lo que el Señor le dice a la iglesia en Esmirna: yo conozco tu pobreza, conozco lo que estás sufriendo, pero quiero recordarte que aunque tengas ausencia o escasez material, tú eres rico. Se lo dijo el Señor a la iglesia en Esmirna. Quizás no se lo diga a usted hoy o no lo crea, pero el Señor le dijo a la iglesia: conozco tu pobreza, conozco tu necesidad, conozco las veces que has pasado hambre o situación difícil por escasez, aunque tú eres rico. Conozco que en tus manos te hace falta, pero recuerda que eres rico. Conozco tu tribulación, conozco lo que tú haces y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos. Escuche, ahí va. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos. Una blasfemia es hablar lo contrario a la verdad de Dios. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que en lugar de ser judíos, de aquellos herederos de mi promesa, son sinagoga de Satanás. ¿Cómo es eso, pastor? Es que hay gente, amada iglesia, hay gente que son templo y morada del diablo. Hay gente que su vida es sinagoga de Satanás. Hay gente que es usada por el mismísimo infierno y Satanás habita en ellos. Se lo dijo el Señor a la iglesia: dile que yo conozco a aquellos en los que habita el diablo. Dicen que son judíos, pero son templo del diablo. Qué fuerte esto. El Señor no solamente conoce nuestra vida, no solamente conoce nuestro padecimiento, José Luis. El Señor conoce a nuestro enemigo. Yo quiero decirle hoy de parte del Señor: el Señor conoce a quien está en contra de su vida. El Señor conoce a aquellos que se han levantado en contra suyo. El Señor también los conoce. Y lo interesante es que al Señor no lo duerme nadie. Al Señor no lo engaña nadie.
Dice la Biblia, Él no puede ser burlado. Y aquel que se levanta en contra de Dios, aquel que se levanta en contra de su pueblo, los ojos de Dios están puestos con claridad, con certeza. Y hay una definición clara de parte de Dios cuando mira a aquellos que están en contra de Él. No, yo creo en Dios, pastor. Sí. Yo conozco a aquellos que blasfeman, que dicen que son y no son. Yo los conozco que son templos del diablo. Mire lo que dice el Señor. Mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, porque el Señor sí conoce, amada iglesia, lo que somos. Usted y yo podemos aparentar, podemos lucir de una manera, pero el Señor conoce lo profundo de nuestra vida y conoce a aquellos que están en contra de Él también. Y no les aplaude, no los carga en los brazos y les hace rurrú. Yo los conozco que son sinagogas de Satanás, dice el Señor. No temas. Mire el mensaje del Señor para esta iglesia, que podría ser usted y yo también. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí hay un ingrediente del que muy poco se habla hoy en el 2023 en el mundo, especialmente cuando encontramos todo el menú virtual que hoy hay en las redes sociales. Muy poco se habla hoy de este ingrediente que el Señor lo advierte. No temas por lo que vas a padecer. Hay una cosa que el Señor Jesús aseguró: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dijo Jesús, porque yo ya he vencido al mundo. No temas, dice el Señor, por lo que vas a padecer. Si usted hoy dice, pastor, yo gracias a Dios que estoy bien. Mire, yo estoy pasando un momento tan lindo en mi vida. Mira, yo me duermo como un bebé, me levanto. Me doy 10 vueltas en la cama. Mira qué felicidad. El Señor dice, no temas por lo que vas a padecer. No temas por lo que vas a padecer. Amada iglesia, el Señor nunca ha prometido 0 padecimiento. Eso solo lo prometen los políticos. Pero Dios no promete 0 padecimiento. El Señor dice, no temas por lo que viene padecimiento. Cuando venga, no temas. No temas. He aquí. Mire lo que dice el Señor. Porque quiero decirle algo. El Dios nuestro vive en el futuro. ¿Usted sabe eso, verdad? El Señor nuestro vive en el futuro. Él habita en el futuro. Él viene de allá. Él conoce todo. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que viene. Él sabe lo que puede hacer. Él sabe todo. No solamente conoce lo que ya pasó. No solamente conoce lo que está pasando. Él sabe lo que va a suceder. Y nadie sabe mejor lo que nos conviene a nosotros que el que vive en el futuro. El dueño de todo, el creador de todo. El Señor le dice, mire, aquí el diablo, apúntenlo, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Mire que curiosamente a la iglesia de Esmirna el Señor no le hace un reclamo. A la iglesia de Esmirna el Señor a través de Juan no le envía una carta para reclamarles como le reclamó la iglesia en Éfeso. A la iglesia de Éfeso le dijo, ustedes hacen mucho para mí, son esforzados, valientes, pero me han dejado de amar como al inicio. A esta iglesia no hay reclamo. A esta iglesia lo que el Señor le dice es, prepárate, porque no tengas temor cuando venga padecimiento en tu vida. Yo conozco tu tribulación, yo conozco lo que está sucediendo, yo conozco incluso que te hace falta en tu mano, aunque quiero que sepas que eres rico. Conozco a los que se le han levantado en contra tuya.
Pero prepárate, prepárate, no temas, porque serán probados y tendrán tribulación por 10 días. Mire qué lindo, sabe una cosa que yo he aprendido, aunque siempre a uno se le olvida en el camino, pero son lecciones que uno aprende que en el camino necesita refrescarlas. La Biblia dice que cielo y tierra va a pasar. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasa. La palabra del Señor no pasa. La promesa de Dios no pasa. La bendición que el Señor ha prometido no pasa. No tiene fecha de vencimiento. No tiene fecha de expiración. Todo va a pasar, iglesia. El Señor le dice a esta iglesia, mire cómo le dice, tendrán tribulación por 10 días. No temas, son 10 días. ¿Qué le parecería a usted y a mí si el Señor nos dijera cuánto tiempo durará la tribulación que estamos pasando o que vamos a pasar? Seguramente nos prepararíamos para soportar. Para soportar. Porque diríamos, me falta un mes nada más. Me falta un mes, esto va a pasar. Me falta un año nada más. Un año termina. Un año, vamos. 2 semanas termina esto, termina. Muchos de ustedes van a ser echados en la cárcel por 10 días, dice el Señor. ¿Sabe qué me imagino? Déjeme soñar. ¿Sabe qué me imagino yo a este pueblo, a esta iglesia? Diciendo, bueno, si me toca a mí son 10 días. Son 10 días, lo voy a soportar. Voy a soportar porque estoy avisado. Me voy a preparar. Y mire la encomienda del Señor para esta iglesia, que puede ser la encomienda de Dios para usted y para mí hoy. Sé fiel. Sé fiel. Sé fiel. Hasta la muerte. El Señor no le está diciendo a la iglesia, todos ustedes se van a morir con esta tribulación. El Señor les dice, sean fieles hasta el último día. Les acaba de decir que son 10 días los de cárcel. Les acaba de decir, vendrá tribulación, vendrá padecimiento. Pero el Señor dice, va más allá. Él vive en el futuro. Y Él dice, sea fiel hasta la muerte. Fiel. Usted sabe, el Señor tiene muchos atributos. Un atributo son cualidades que identifican a una persona. Cosas buenas que identifican a una persona son atributos. Y el Señor tiene muchos atributos. Entre ellos, es amoroso. Es misericordioso, es perdonador. Es proveedor. Es protector. Pero uno de los que a mí más me impresiona de los atributos de Dios es que es fiel. Es fiel. Si hay alguien que no falla, iglesia, es Dios. Si hay un padre que no falla, es Dios. Si hay alguien que no abandona, es Dios. Si hay alguien que no miente, es Dios. Si hay alguien que no traiciona, ese es mi Dios. Si hay alguien que permanece en el lugar donde dijo que iba a estar, es Dios. Si hay alguien que no abandona el barco en medio del problema, es Dios. Es fiel. Él es fiel. No hay nadie como Él. Por eso hay tanta lucha en el matrimonio, con muchos matrimonios. Se lucha porque se sea fiel. Porque cualquier cosa le aguanta a la mujer, le aguanta el hombre. Pero cómo colapsa la relación cuando hay traición, cuando hay infidelidad. No serviríamos a un Dios mentiroso. No serviríamos a un Dios que traiciona. No serviríamos a un Dios que abandona cuando dijo que estaría. No serviríamos a un Dios que a veces sí, a veces no. Por eso Pedro y Juan decía delante de la autoridad, ustedes digan, hagan con nosotros lo que quieran, pero nosotros dejar de hablar de aquel que es fiel,
de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, no vamos a callarnos. Ustedes hagan lo que quieran. Solo a un Dios fiel es que se le sirve con tanta pasión. Solo a un Dios fiel es que se le ama con todo el corazón. Porque no falla. No falla. Y el llamado del Señor, amada iglesia, que hoy le traigo de parte de Él, es que seamos fieles. Fieles a Él. Fieles al Señor. Cansado está el corazón de mi Dios de gente infiel. De gente que dijo que estaría y ya no está. De gente que dijo que le amaría al ver el milagro y ya no está. Cansado está el corazón de mi Dios de gente traicionera con Él, de gente que le miente a Él. El Señor dice: sé fiel hasta la muerte. La corona es para los fieles. La vida eterna es para los fieles. La única manera en que un matrimonio prospera hasta 50, 60 años, 70 años de matrimonio, si siguen vivos, es siendo fiel. Todo lo demás se aguanta. Todo lo demás se soporta. El Señor le dice a la iglesia: yo soy el primero y el último. Anota quién escribe. El primero y el último. Escuche eso. El que está desde el inicio y el que estará hasta el final. El que es fiel sobre todo. El que no falla. El que prometió el inicio y prometió el final. ¿Me está escuchando, iglesia? Cansado está el Señor de gente infiel, de cristianos wichihuachi que hoy sí, mañana no. Necesitamos ser fieles. Los padecimientos de su vida no pueden hacerlo a un lado de su fe. No sea infiel. Muchos esposos, esposas dicen: no, pues que me metí con ella porque es que ya no aguantaba los problemas en mi casa. Me fui con él porque es que viera a ese hombre cómo me trataba. El Señor dice: yo soy el primero y el último. Soy el primero que llega, soy el último que me iré. No fallaré. No me falles, dice el Señor. No me falles. Yo te prometo vida eterna, te prometo bendición, te prometo mi amor, mi gracia, mi perdón, mi misericordia. Pero no me falles, no me seas infiel, no me traiciones, no me dejes, dice el Señor. Amada iglesia, las pruebas son para que nuestro corazón sea examinado. Y no hay gloria de parte de Dios si no soportamos el proceso. ¿Sabe qué dijo el Señor? Lo dijo: el que venciere. No está hablando del que lo intente. No está hablando del que pruebe. Pastor, pero tengo muchos problemas. ¿Y qué importa? Sé fiel, dice el Señor, sé fiel hasta el último día que tu corazón palpite. Sé fiel hasta el último aliento que tengas en tus pulmones. Sé fiel hasta el último día que tus ojos vean la luz de este mundo. Sé fiel. Porque el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Jóvenes, sean fieles al Señor. Sean fieles a Dios. Amen a Dios con toda su fuerza y compasión. Hombres, sean fieles a su esposa y sean fieles a Dios. Esposas, sean fieles al Señor. Sean fieles a su esposo. Fieles. El Señor promete vida eterna, corona de vida para los fieles. Pastor, usted no sabe todas las luchas que estoy teniendo. Usted no sabe la corona de vida que el Señor ofrece. Van
vas a padecer, le dijo el Señor a la iglesia en Esmirna, vas a padecer, vas a padecer, van a venir tribulaciones, iglesia, van a venir escasez, van a venir dificultades en la vida, van a venir, anoten en piedra y con sangre, pero sea fiel. Sea fiel. Mientras yo preparaba este sermón para compartir con usted, el Señor, mire, el Señor me ha llevado a este mensaje a las iglesias. Y prepárese para lo que el Señor tiene para hablarnos de ahora en adelante con este mensaje. Pero el Señor cautivaba mi corazón con el dolor que su corazón siente al ver cuántos le han traicionado, cuántos han abandonado aquel lugar donde Dios los colocó para ser de bendición. ¿Cuántos se salieron del barco cuando vieron los problemas llegar, cuando vieron el agua subir? ¿Cuántos abandonaron su fidelidad al Señor cuando recibieron el milagro? El Señor viene por fieles. El Señor ama a los fieles. El Señor ama el corazón fiel, el corazón que no negocia. ¿Cuántos de ustedes le han prometido al Señor algo y no le han cumplido? ¿Cuántos le han dicho: Señor, si paso este padecimiento te seré fiel? Y siguen siendo infieles. Siguen traicionando al Señor, siguen abandonando al que más les ama. Nadie nos ama como el Señor. Yo soy el primero, dice el Señor, y soy el último. He estado desde el inicio y estaré hasta el último momento, dice el Señor. Soy fiel, dice Dios. Sé fiel a mí.